¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca de los dinosaurios. Los dinosaurios son probablemente uno de los argumentos más utilizados por la ciencia evolucionista para defender la teoría evolutiva. Y sin razón, la verdad, porque justamente es el gran elefante en la sala, es decir, el gran problema que está a la vista de todos, sin embargo, pareciera que nadie se percata de eso, es decir, cómo explicar la evolución de los dinosaurios, y viendo que el mejor esfuerzo de la ciencia evolucionista consiste en presentar que las aves modernas son descendientes de aquellos grandes saurios, realmente es algo bastante patético, bastante inverosímil, mucho más aún sabiendo que hay fósiles de aves exactamente iguales a las modernas, que datan, según sus dataciones, de unos 70 o 60 millones de años, es decir, que coexistieron con los dinosaurios. Por lo tanto, esta premisa o esta posibilidad no tiene ningún sentido. Sin embargo, nosotros como creacionistas tenemos un concepto más bien basado no tanto en reconstrucciones, no tanto en las opiniones de los expertos, sino más bien en testimonios presenciales, es decir, creemos más bien lo que los antiguos, es decir, nuestros antepasados, vieron, atestiguaron y dejaron registro de alguna u otra manera. Y por eso este tema de los dinosaurios es un tema muy rico, porque en todas las culturas, básicamente, todas las culturas del mundo, hay dos cosas que se repiten y que son constantes y que las podemos encontrar. Básicamente son el diluvio universal, está registrado básicamente en todas las culturas del mundo, todas las culturas antiguas, y la otra es la existencia de los dragones. Yo ya he hablado algo acerca de esto en otros videos, y hice un video hace unos años ya y he dejado el tema un poco olvidado, pero ahora quiero retomarlo, donde presento al estegosaurio de Angkor Wat, un relieve que aparece en las ruinas del templo de Angkor Wat en Camboya, que representa básicamente un dinosaurio tal cual aparece en los libros de texto, pero obviamente en una escultura muy antigua y que da testimonio de que los antiguos realmente vieron con sus ojos a los dinosaurios, pudieron describirlos y tallarlos como un animal normal, es decir, no como un animal imaginario, sino como un animal más de la fauna que ellos solían frecuentar. Y de esta índole es el video que quiero compartir con ustedes hoy. Pero en esta ocasión quiero hablarles acerca de las figuras de Acámbaro. Acámbaro, un pueblo perteneciente a Guanajuato, México, donde a partir de la década del 40, durante prácticamente 7 años, un comerciante alemán llamado Waldemar Hulrud empezó a recolectar por su cuenta, a hacer un trabajo de recolección por su cuenta, de una serie de figuras de arcilla, de barro, cocido, que representaban a todo tipo de animales y personas y circunstancias y eventos de la vida cotidiana de una antigua civilización que obviamente no fue identificada. Hace poco me encontré con esta revista que presenta un poco las figuras de Acámbaro, ¿sí? Ahora vamos a ver igualmente algunas imágenes. Este artículo está basado en el único documental que se hizo al respecto. El documental lo hizo el doctor Jiménez del Oso en el año 1988. Nunca más se volvió a hacer un documental al respecto ni a hacer artículos científicos, porque este hallazgo, este descubrimiento que estamos viendo en pantalla ahora, fue desechado por la ciencia oficial simplemente por no concordar con la historia oficial, la historia de la humanidad que se nos ha contado, ¿no? Una historia evolucionista que descarta los eventos cataclísmicos como los del diluvio, descarta los eventos históricos como el de la Torre de Babel, en el cual todas las culturas de la humanidad básicamente derivan de un solo punto, de un solo lugar. Por eso es que podemos ver en todas partes del mundo pirámides muy similares y hallazgos arqueológicos muy similares en cuanto al diseño, pero más allá de eso descartan la existencia de los dragones, es decir, de los dinosaurios, que los dinosaurios coexistieron con el ser humano, que no se extinguieron hace 65 millones de años, sino que realmente los hombres los vieron, los identificaron como dragones y los esculpieron, incluso se tornaron como una especie de símbolo o de ícono, como una especie de monstruo que podría quizá hasta incluso enseñársele a aquellos que pecaran contra los dioses. Es decir, los dragones tomaron
el papel que incluso la Biblia presenta, ¿no? El papel de Satanás, el papel del enemigo, y por lo tanto en muchas culturas de la antigüedad se utiliza el dragón como símbolo del mal, como símbolo del peligro. Entonces no es extraño que de un animal conocido, un animal visto por los antiguos, se hayan hecho estas representaciones que, como pueden ver ustedes en pantalla, algunas son tremendamente horribles y muchas de ellas no coinciden con los conceptos que tenemos hoy en día de dinosaurios en muchos detalles, es decir, son exageradas en muchos aspectos. Sin embargo, evidentemente están basadas en animales reales, que fueron observados, que fueron conocidos por los antiguos y que se quedó un registro a través de estas figuras. Se recolectaron alrededor de unas 37.000 figuras de arcilla. Los científicos evolucionistas que las examinaron, algunos las examinaron a distancia, simplemente al ver que eran representaciones de dragones o dinosaurios, descartaron el hallazgo como un fraude. También dentro de esta colección habían animales que pertenecían a otros continentes y por lo tanto también fueron descartadas, simplemente por no coincidir con la historia oficial. Así estos hallazgos, estas estatuas, pasaron al olvido dentro de unas cajas amontonadas en un galpón sin darle un protagonismo o una relevancia, simplemente por el solo hecho de no coincidir con la historia oficial. Son un testimonio más, junto con el estegosaurio de Angkor Wat, de las piedras de Ica y la gran cantidad de artículos, de figuras, de tallados, de pinturas, incluso que llegan hasta bastante entrada a la Edad Media, que aparecen en Europa y en Asia y en África también, ¿no? Acerca de dragones, acerca de dinosaurios que evidentemente fueron vistos por los hombres y que recién entrado el siglo XIX, con el avance de la ciencia evolucionista, empezaron a catalogarse como antiguos sauros de una época pretérita, es decir, una época anterior a la aparición del hombre. Se estima, según la ciencia evolucionista, que el hombre tiene aproximadamente unos 2 o 3 millones de años de antigüedad cuando los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años y por lo tanto los hombres y los dinosaurios nunca coexistieron. Esa es la teoría, pero las evidencias, los registros históricos, los testimonios de nuestros predecesores, de nuestros ancestros, nos dicen que realmente los hombres convivieron con los dinosaurios o con lo que ellos llamaban antiguamente dragones. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Las figuras de Acámbaro son realmente unas figuras impresionantes que vale la pena considerar y tener en cuenta para reconstruir un poco el pasado, basado en la visión obviamente creacionista y no evolucionista. Quiero hacer una salvedad con respecto a esto. Nosotros solamente nos basamos en hechos, es decir, en los objetos, en las rocas, en los fósiles, en los estratos, o sea, solamente nos basamos en los hechos. Luego, lo demás son interpretaciones de esos hechos. Por ejemplo, para un evolucionista, la aparición de sedimentos marinos dentro del continente representa sencillamente que en ese lugar había un mar interior en el continente. Luego encuentran otros sedimentos y fósiles marinos en otra parte del continente y dicen, bueno, aquí también había un mar. Luego encuentran más allá, aquí también había un mar, y así empiezan a aparecer mares internos en el continente por todas partes. Los hechos son los sedimentos marinos en el continente, pero para un creacionista la cosa es mucho más fácil. Toda la Tierra en un momento estuvo sumergida por las aguas marinas y por lo tanto habían animales marinos sobre el continente. Esto se llamó el diluvio universal, un hecho que está registrado incluso en la historia de casi todas las civilizaciones antiguas. Entonces, los hechos son los sedimentos marinos sobre el continente. Las interpretaciones son los mares internos por parte de los evolucionistas, mares internos de hace unos millones de años atrás, y por otro lado, el diluvio universal hace unos 4.000 años por parte de los que somos creacionistas. Los hechos son los hechos, las interpretaciones pueden variar y pueden cambiar, obviamente según los preconceptos que tengamos. Sin embargo, yo prefiero fiarme en los hechos y los testimonios. Es decir, tenemos los hechos, que son las evidencias arqueológicas que encontramos, las evidencias geológicas, pero también apoyadas por testimonios de personas que estuvieron en esos momentos y vieron lo que realmente pasó. Y yo muchas veces prefiero creer a los que vieron lo que realmente pasó y no a los expertos que tratan de reconstruir lo que pasó sin haber estado allí. Creo que la diferencia es muy grande y por eso me inclino
más hacia el creacionismo que hacia el evolucionismo, que tiene que reconstruir todo desde una mirada retrospectiva, cuando en realidad los testigos presenciales vieron con sus ojos y dejaron un registro de lo que ellos vieron, y por lo tanto es mucho más fiable y es mucho más concreto ese testimonio. Así que bueno, esto era lo que quería compartir en este video, las figuras de Acámbaro. Espero que les haya gustado, que les haya despertado la curiosidad un poco en la historia, ¿no? En la historia de la humanidad, la historia de la Tierra, que obviamente se haya respaldada la historia bíblica, es decir, la historia creacionista, se haya respaldada por los hallazgos arqueológicos, que muchas veces son silenciados solamente porque no convienen a la gran industria de la evolución, ¿no? Que es la que oficialmente adoctrina a través de las escuelas, a través de las universidades, adoctrina a la gente sin tener pruebas concretas acerca de esa teoría. Sin embargo, como es una ideología, ¿sí? Una ideología atea, es puesta a la fuerza. Obviamente que si fuera una realidad fácilmente comprobable, no haría falta la fuerza para que sea impuesta. Sin embargo, es impuesta a la fuerza a través de las escuelas, tanto estatales como privadas, que tienen como currículo obligatorio enseñar la teoría de la evolución, que no es ni más ni menos que una ideología atea que es impuesta, ¿sí? Desde niño. A los más pequeños se les impone desde niño para que aprendan que su vida no tiene un propósito, que su vida no tiene significado, que es algo muy conveniente para aquellos que quieren gobernar y que quieren dominar a las masas, ¿no? Es más fácil dominar un grupo de personas que creen que su vida no tiene ningún propósito que gobernar a un grupo de personas que creen que fueron creados con un propósito, con un sentido, y que son valiosos, ¿no? Ante los ojos de Dios. Así que bueno, esa es la gran diferencia de una teoría y de la otra. Perdón, me estaba olvidando. Aquellas personas que quieran profundizar más sobre el tema de la evolución, quiero recomendarles mi libro que se llama El Dogma de la Evolución. Acá van a encontrar muchísima información acerca de la teoría de la evolución y cuáles son todas sus mentiras que fueron probadas. O sea, toda la teoría de la evolución fue fundada escalón por escalón en base a muchas mentiras y a muchos supuestos que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Como un credo, como un dogma. Aunque no se puede probar, se acepta por fe, ¿sí? Muchas de las propuestas de la evolución son dogmas, son creencias, están basadas en fe, una fe ciega que no puede ser probada y que trae como consecuencia la dominación de las masas. Este libro lo pueden descargar totalmente gratuito de acá en la descripción del video, no tienen que dejar su mail ni registrarse en ningún lugar, le dan clic ahí y bajan el PDF, si quieren lo pueden imprimir o simplemente leerlo en la PC. Pero bueno, está disponible el libro El Dogma de la Evolución para todos aquellos que les interese. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.